Muy buenos días a todos y comenzamos la masterclass de procesamiento de datos. Mi nombre es Marcelo Miranda y seré su profesor experto en esta clase, tanto como en las clases sincrónicas. Entonces, comenzamos compartiendo la presentación de la clase. Bueno, primero veamos qué es procesamiento de datos. ¿Qué entendemos por procesamiento de datos? Procesamiento de datos, esto nos va a servir para para, digamos, limpiar, hacer una limpieza de datos, hacer una disminución de estos datos antes de ingresar estos datos al modelo, que finalmente esto tiene su objetivo de ir a un modelo Machine Learning, digamos, que ahí se ejecuta el modelo, se entrena y después se predice. Pero primero tenemos que limpiar los datos y para esto tenemos que procesarlos o preprocesarlos, como se podría llamar. Y para ello hay varias etapas. Y en esta etapa vamos primero a ver todo lo que es el data scientist como tal, donde lo primero es limpiar duplicados, después tenemos que hacer limpieza de variables que no nos interesan, por ejemplo, que tengan muchos nulos, reemplazar o imputar nulos, imputar variables, ahí se puede imputar por la media, por la mediana, etcétera. Pero primeramente para todo, realizar todo ello, para el final, digamos, para al final llegar a unos datos que sean más precisos y más entendibles por el modelo, para que el modelo no se sesgue finalmente y nos entregue con la mayor precisión, digamos, la predicción. Bueno, pero primero, antes que nada, antes de saber procesar los datos, primero tenemos que hacer la introducción a las librerías que vamos a usar en el lenguaje que vamos a utilizar en este curso. Bueno, hay varios lenguajes hoy en día que se usan para Machine Learning, como Java, como R, y el que vamos a ver en este curso que es Python, que hoy por hoy es el lenguaje más utilizado dentro de los programadores que realizan inteligencia artificial. Entonces, partamos con esto. En esta clase, como tal, vamos a partir con una introducción a las librerías de Python, donde veremos lo que son los arrays con NumPy y los que son los data frame, que para mí es lo mejor que tiene la librería Panda, digamos, y esa introducción de pandas del data frame ha generado, por ejemplo, que podamos casi trabajar como un Excel dentro de Python. Es bastante impresionante e interesante, digamos. Entonces, los invito a escuchar completamente esta clase, digamos, y a tomarle sentido para que ya en la clase más sincrónica veamos un poquito más de código, que aquí también lo vamos a ver. Bueno, procesamiento de datos. El módulo uno va a ser introducción a las librerías de Python. ¿Qué se espera del resultado de este aprendizaje? Los principales aprendizajes serán identificarás, analizarás y aplicarás diversas técnicas de explotación y manipulación del conjunto de datos, tales como manejo de listas, arreglos, matrices de datos, así como el procesamiento de datos tabulados, transformaciones de datos, lo que permitirá realizar un correcto análisis de los datos, de esta forma evitar errores posteriores. Bueno, todas estas técnicas de explotación y manipulación son para lo que les he indicado, que finalmente debemos limpiar, preprocesar los datos, eliminar las variables que no necesitamos, eh, reemplazar los datos que vienen nulos, ¿ya? Y bueno, finalmente después haremos un análisis de correlación de variables, porque si encontramos dos variables muy relacionadas, entonces dos variables de esa misma correlación van a sesgar el modelo. Entonces ahí también eliminamos uno. Todo esto es parte de la explotación. Y aquí también hay gráfica,
Tenemos que ver la gráfica, por ejemplo, que, que no se va a ver en esta clase, pero en las demás clases, por ejemplo, vamos a ver un gráfico que para llegar al target, por ejemplo, en el Titanic, para saber quiénes sobreviven o no. ¿Qué variable es más relevante para la supervivencia del Titanic? Eso se puede graficar y se puede ver en gráfico, ¿sí? Se puede ver la distribución que tiene la edad dentro del Titanic, ¿ya? Que eso es importante también porque la edad dentro del Titanic van a ver que tiene mucha variación, más adelante, porque las edades tienen variaciones, o sea, pueden haber desde bebés de 1 año, digamos, hasta 60 años. Entonces ya estamos hablando de 60 datos de variación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí importante? Hay que hacer rango de edades. Y ese rango de edades es lo que vamos a aprender a hacer acá, que esto se hace con estructuras, con preprocesamiento antes de llegar a ello. En esta clase comenzaremos revisando el lenguaje de programación que utilizaremos. Como le digo, el lenguaje que más se usa por los programadores de Machine Learning hoy en día, que es Python. Junto a él podremos descubrir cómo trabajar con arreglo y cómo utilizar la poderosa estructura del data frame, que es de pandas. Aunque está también la estructura de series de pandas, pero la importante y lo que nos dio pandas es el data frame. Bueno, en esta sesión veremos la introducción a Python, introducción a NumPy, introducción a pandas y el resumen y cierre de la clase. Intermedio entre la introducción a NumPy y cuando terminemos la introducción a pandas de la PPT, vamos a revisar también el código, donde veremos cómo está trabajando el código Python. La pregunta de hoy es, ¿qué realiza la función random x, y? Entrega un número aleatorio, entrega un número aleatorio entre 0 y 1, entrega un número aleatorio entre x y y, entrega una matriz de números aleatorios entre x y y, entrega un vector de números aleatorios entre 0 y 1. La respuesta, a menos que sean eximios programadores, digamos, no se puede ver rápidamente. Entonces tendríamos que ir al código a ejecutar esta función nomás. Y ahí nos damos cuenta de que lo que hace, ¿sí? Eso es importante, porque cuando uno pregunta de código, es importante que abajo, al ladito tengamos, digamos, un código, o tengamos dónde escribir un código, ¿ya? Por ejemplo, en nuestro trabajo lo vamos a hacer en Colab. Este es un código en Colab, ¿sí? Aquí se puede trabajar con Python. Lo vamos a ver más adelante. Pero sí, por ejemplo, podemos probar cualquier cosa, ¿ya? Y el random está por acá, random int. Acá están los random, ¿ven? Random int 2,4, el random int 2,4 y sin primo, el 2,4. El- Bueno, aquí tengo un random int más producido, digamos, que es entre el 0 y el 19, el tamaño 2,4, ¿ya? Pero aquí este random int me da una matriz, porque yo pedí una matriz, ¿ya? Pero el random int solo me va a dar un número. Un número entre 2 y 4 en este caso. Me va a dar un número entre 2 y 4, ¿ya? Y eso lo podemos probar. Entonces, la respuesta correcta es entrego un número aleatorio
porque el random siempre es aleatorio, entre X y Y. Pero ojo, cuando hagan unas preguntas de este estilo y que también para las pruebas y para para el test que tienen que hacer, si le preguntan algo de este estilo, el test, vamos a Colab, vamos a, a un espacio de código y ejecutemos. A menos que la recuerden de memoria, digamos, que no es la idea de los códigos. Entonces entrega un número aleatorio entre X y Y es la respuesta correcta. Comenzamos con la introducción al Python. Hagamos un poco de historia con el Python para ver de dónde viene. Python fue creado a fines de la década de 1980 como lenguaje de enseñanza y programación. La primera versión de Python es la Python 1, claramente, por Guido van Rossum, que fue creada y se utilizó para desarrollar videojuegos. Sí. En realidad, el Python nació en parte como, digamos, para Machine Learning y para estas cosas, como por casualidad, digamos, porque Guido van Rossum quería realizar un videojuego. Entonces dijo, los lenguajes que tengo o son muy difíciles o no me sirven. Así que yo voy a crear un nuevo lenguaje. Y creó esta versión de Python. Hoy estamos en la 3.11.6, octubre de 2023. Ahora está saliendo la otra, está probándose en beta, pero esta es como la última, digamos, de Python 3. Y hasta septiembre de 2023, según el ranking PIPL, sigue siendo el lenguaje más popular y tercer lugar según encuesta de programadores de Stack Overflow. ¿Ustedes conocen Stack Overflow? Stack Overflow es donde los programadores a nivel mundial envían todos los problemas que puedan tener y van preguntando, mire, sabes que tenemos un problema de que me da error en el Python en la línea tanto. Entonces ahí uno se mete a Stack Overflow y ve la solución, porque dentro de todo el mundo le van respondiendo. ¿Ya? Y acá el índice TIOBE lo muestra como el número uno en octubre de 2023. ¿Mm? Entonces el lenguaje más popular y el lenguaje que más usan los programadores. Ahora, eh, los programadores de Machine Learning, ¿ya? Ahora, si somos más finos a nivel de programación, ahora, claro, podríamos decir, ¿sabe? No, es mejor el Java. Efectivamente, Java puede tener un más bajo nivel para hacer ciertas cosas. El tema de trabajos con IoT, hay muchas cosas que puede hacer Java que Python hoy no lo hace, digamos. Es mucho más preciso en paralelizar Java, si bien Python paraleliza, pero con Java puede ser mucho más preciso para ello. Pero eso ya es fineza de programación. Pero si comparamos cuál es más fácil, realmente Python es mucho más fácil que Java. Java es un lenguaje mucho más complejo, pero, pero tiene también su parte buena. Para Machine Learning siempre se ha creado muchas más cosas para Python, inclusive para R. Y Java como que se ha quedado un poquito a un lado con el tema de Machine Learning. Pero para Machine Learning casi siempre las cosas que sacan de Machine Learning las sacan en Python. Entonces por eso viene siendo el lenguaje número uno. Las principales características son facilidad de lectura. Es un código interpretado. Vale decir, no necesita compilación. Python no necesita compilación. O sea, Python lo escribes y lo ejecutas. Es un sistema de tipo dinámico, ¿ya? Manejo automático de administración de memoria. Esa es la gran diferencia con Java, por ejemplo. Java tú le puedes decir en qué localidad de memoria dejas ciertas cosas. En cambio, Python no, te lo maneja automático y busca la mejor opción. Claro, ahí también tenemos algunos temas con Python, digamos. Con Python que de repente Python puede alocar en una memoria que está casi llena y algunas veces queda dando vueltas, digamos, y no se procesa de la mejor forma, ¿ya?
Pero bueno, eso como les digo ya es un poquito más fineza técnica de programación. Ahora, para lo que es Machine Learning, claramente también tenemos una arquitectura de Big Data y todo eso, por lo tanto, Python es una herramienta poderosísima, si no la más poderosa para hacer Machine Learning. Y miren, acá tenemos un ambiente de Python, el Google Colab, que aquí lo vamos a ver en vivo y en directo. Nos vamos a cualquier página web. Esto trabaja con Drive, ese es de Google, y es gratis. Ponemos colabresearchgoogle.com, ¿ya? Y ahí nos aparece rápidamente Google Colab. Y por ejemplo, me aparecen los recientes, ¿ya? Que yo ya he cargado, he trabajado con esto. Entonces me aparecen los que están recientes. O puedo subir uno nuevo desde mi equipo. Puedo buscar en Google Drive alguno, ¿sí? Alguno que me parezca. Puedo en un GitHub. Donde tenga yo un GitHub puedo subirlo, ¿ya? Pero si cargo los recientes, por ejemplo, este mismo que estaba, el procesamiento de datos, lo cargo. O puedo empezar desde cero, puedo decir nuevo proyecto y empezar desde cero. Y aquí cargo todo el proyecto de Python. ¿Y por qué le recomiendo este más que otro? Porque este es gratuito y además la capacidad de procesamiento se hace en Google Colab. No hacemos una capacidad de procesamiento en el equipo. Por lo tanto, si bien ahora no vamos a cargar tanta cantidad de datos en ese sentido, ¿ya? Porque vamos a trabajar con array y todo eso de poquitos datos. Si queremos hacer un machine learning, por ejemplo, que tengamos 100.000 hasta 300.000 aproximadamente datos, lo podemos cargar acá. Se demora un poquito más, pero se demora. En cambio, en el computador ya empezamos a ver cuánta CPU tenemos nosotros, cuánta memoria RAM tenemos nosotros, digamos, y ahí depende de eso si se puede cargar o no. Entonces, aquí hay unas partes que podemos hacer donde si queremos, por ejemplo, trabajar solamente en un entorno, en esta página, queremos en esta página trabajar con algunas componentes para hacer gráficos dinámicos, que son estos, son Kotlin y Plotly. Entonces yo las instalo en mi notebook. En mi notebook acá las instalo y después al final, cuando termine, las puedo desinstalar. Ahora, para Colab no tiene sentido porque Colab es procesado, como les digo, dentro de su núcleo, no dentro de nuestro procesador. Pero si estuviésemos en nuestro procesador, entonces sería conveniente instalar la componente y después desinstalarla, cosa que no ocupe espacio, no ocupe memoria y nos libere. Y cada vez que ejecutemos el programa solamente la instalemos y la desinstalemos. Bueno, y posteriormente ya empezamos a importar y acá, por ejemplo, podemos importar esto. Es con control Enter podemos hacer o podemos acá en entorno de ejecución, ejecutar toda, ejecutar celda seleccionada, ejecutar selección, ejecutar siguiente, ¿sí? Y aquí empieza a ver conectando. Y aquí te dice cuánta RAM y disco, etcétera. ¿Mm? Acá empieza a gestionar recursos. ¿No te has suscrito? Bueno, acá también, obviamente, si te suscribes vas a tener mucha más potencia, digamos, ¿ya? Pero si no te suscribes, te da la potencia que es gratuita, digamos. Te da 107 gigas, 2 en RAM, que es bastante bueno, etcétera. ¿Mm?
Entonces, Colab a mí me parece la mejor forma de trabajar, digamos, académicamente, digamos. Incluso académicamente en las universidades se trabaja mucho con Colab, ¿ya? Porque es una herramienta, digo, gratuita y no necesitas incluso se puede hasta pagar, digamos, para tener mayor procesamiento, pero no ocupas en tu equipo. En cambio, si tuvieses en tu equipo, en tu servidor local, tienes que aumentar tu equipo. Ahora, claro, puedes hacerlo con AWS y todo el tema también. Y por ejemplo, si aquí importamos más, y aquí ejecutamos y empezamos a trabajar. Eso es Colab, ¿ya? Acuérdense, collabresearchgoogle.com, que ahí yo lo voy a dejar en el chat. Bueno, no solo podemos trabajar en Colab. A, a mí me interesa que trabajen en Colab para que no tengan problemas con su computador. Pero también podemos trabajar en Python, en el computador, con Python instalado. Por ejemplo, acá en mi computador yo tengo Python instalado, entonces ejecuto Python y aquí le coloco import, numpy, random int, ven 4, 6 o random int y imprimo. También puedo crear acá con solamente la palabra reservada a Python, si lo instalo. ¿Mm? También está el Repelit, que en el Repelit también es algo más o menos similar a lo que es el Colab. Y hay cierto detalle que puedes procesar en Internet con el Repelit, ¿ya? Y tiene capacidad de procesamiento. También es una buena forma de trabajar con el Repelit, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, el mismo Random9, SD, print SD, y acá te lo va a imprimir. Bueno, acá me imprime no definido, etcétera, y aquí te da la posibilidad de arreglarlo. También. También es una buena forma. Lo que sí, el Repelit para lo gráfico quizás no es tan bonito, quizás es mejor este de acá para lo gráfico no, nada, digamos. Digamos, para lo gráfico no puede hacer gráfico acá, digamos. También está el Repelit y puedes hacer otros temas locales como el Spider, que es Python Python. También tenemos, por ejemplo, el Anaconda, que esto es anaconda.org, que finalmente ahí se puede bajar el Anaconda. Y Anaconda lo que provee es un notebook igual que Colab, pero en tu computador. Entonces, en su computador, ahí trabaja con el procesamiento de su computador, o su procesador, o su servidor. Aquí, por ejemplo, está levantando el mío, ¿eh? Y aquí va a levantar algo como eso, ¿sí? Va a levantar algo como eso, vemos la última modificada. Podemos ver la última modificada, podemos ver esta y podemos abrir una. La abrimos. Aquí dependiendo de la capacidad de tu computador y qué tan lleno esté tu computador también, aparece. Bueno, esto me aparece siempre porque yo no tengo el último Jupyter. Ustedes teniendo el último Jupyter, esto no le va a aparecer. Es un tema de validación que falla. Pero por ejemplo, acá nosotros podemos cargar desde el disco local, digamos, algún archivo. Podemos ver el data frame, etcétera. Y podemos empezar a trabajar con Python dentro de nuestro computador. Distinto es
O sea, es lo mismo que Colab, es el mismo Python, es el mismo UPython, pero Colab tenemos todo el procesamiento en la nube. Por lo tanto, no nos preocupamos de que nuestro computador sea lento, vaya a fallar, etcétera. ¿Ya? Entonces, esas son todas las alternativas que tenemos de trabajar con Python. Yo les recomiendo y espero que trabajemos en Colab. Y es más, todas las APIs se pueden entregar en Colab, no hay ningún problema. Y esto si vamos a Colab, bueno, más adelante le, le- le agregaré el código donde podemos subir un ¿cómo se llama? Un texto desde local a Colab por programación, obviamente. O si no, también lo podemos subir desde Drive. O sea, si es muy pesado, bajamos en Drive, lo dejamos en Drive, en nuestro Drive, y después de Colab, tomamos desde el Drive. Lo consumimos de ahí. Entonces no ocupamos disco local tampoco. Entonces, en ese sentido, para mí Colab es lo mejor que podemos utilizar en la experiencia. Pero tiene alternativas. Cualquiera de ellas es bastante buena para lo que quieran hacer, lo que se quiere hacer en este curso, y además la que más les guste. Bueno, vamos a unas funciones de Python. MathSale retorna el entero más pequeño, MathEx, ese es de la componente de cuando importamos math, la clase math. Retorna el valor exponencial de x, retorna el valor absoluto de x, factorial retorna el factorial de x, acuérdense si el factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Matemática. Matfloor retorna el entero más grande que sea igual o menor a x, más logaritmo, x en base al logaritmo retorna el logaritmo en la base, POW retorna x elevado a i, y SQR la raíz cuadrada de x. Esto lo vamos a ver ahora digamos, en el collab. Bueno, y aquí está el random y retorna un número aleatorio entero entre x y y, el random random int. Random random retorna un número aleatorio entre 0 y 1, porque acá no le colocamos nada. Y random uniform retorna un número aleatorio uniforme entre x y y. Más funciones de Python. Time sleep. Aquí algunas veces los programas los necesitamos pausar por X segundos. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos trabajando con algo en paralelo que necesita el dato en paralelo para ese programa. O necesita esperar bueno, en Big Data necesita esperar que el otro cluster termine o que el otro worker node termine. Entonces, siempre podemos usar esto. Time devuelve el número de segundos desde el 1 de enero de 1997, año que se utiliza como valor inicial. Desde todo el número de segundos. Time convierte el tiempo empezado en segundo en formato de fecha actual. Esto nos sirve para cuando tenemos serie de tiempo. Entonces, con esta clase, la clase time, podemos trabajar varias series de tiempo y convertirlas. Por ejemplo, si tenemos en string, las podemos convertir a tiempo. Entonces ahí después Python reconoce que es una serie de tiempo, que es un time, no que es un string. Bueno, y vamos al código, lo prometido. Entonces, vamos a ir a Colab y para cargar en Colab desde Drive, tenemos que ejecutar este código que está acá. Y aquí tenemos que colocar la ruta del archivo en Drive, o sea, en su Drive, ¿ya? También, si queremos desde el equipo local subir archivos a Colab, esto es para, por ejemplo, cargar un set de datos. Si queremos tenemos que usar este código. El nombre de la fila, el largo y el formato. Entonces, cuando hagan el upload, les va a poner un botoncito que les va a decir, abre este botoncito y examine su equipo. Ustedes al examinar su equipo,
van a ver el archivo y lo van a subir. Y él lo carga y después lo cargan al data frame. ¿Ya? Esa es la forma. Entonces acá, cuando tengan la PPT, pueden sacar de acá mismo el código. Vamos entonces a Drive. Bueno, ya sabemos que es collabresearch.google.com, ¿cierto? Y que si queremos componentes adicionales, la podemos instalar dentro del mismo notebook y después desinstalar al final. Y como les dije siempre, todo esto, todo lo que sale ahí lo tenemos que probar, ¿ya? Y la primera palabra reservada de Python es import. Con import nosotros cargamos todas las clases que Python nos ofrece. Obviamente estas primero se instalan con el pim install, con esta. Si están trabajando en un equipo local, tienen que colocar pip install pandas, pip install numpy, ¿ya? Para instalarlas. Ahora, si instalan el paquete Anaconda en su equipo local, n- el paquete Anaconda ya trae Panda, ya trae NumPy. Quizás Seaborn no y lo tengan que instalar, pero Seaborn es para graficar, ¿ya? Quizás no y lo tengan que instalar, pero en su equipo local. Si usan Colab, no es necesario que hagan ningún pip install, ¿ya? Porque en Colab están todos esos, menos, por ejemplo, cosas digamos, más específicas como Cufflinks, ¿ya? Ahora, si instalan Anaconda, tienen que instalar la instalación de cualquier componente, por ejemplo, Panda, se hace con conda install. Por ejemplo, acá tenemos un... Y siempre vamos a Anaconda a preguntar, porque algunas veces, ya, aquí por ejemplo, queremos instalar pandas en nuestro equipo, ¿ya? Entonces nosotros lo que hacemos es lo que nos dice Anaconda acá. ¿Cómo instalar panda? Conda install Anaconda panda. Esa es la forma. Entonces nos vamos nosotros al CMD, que obviamente Anaconda cuando se instala en su equipo le configura todo. Vamos al CMD y ejecutamos este comando, conda install pandas. ¿Sí? Yo ya lo tengo, así que no hay conda install. Quizás no Anaconda panda, pero le ponemos Anaconda pandas. ¿Ya? Y ahí se puede instalar. Esta es la palabra reservada cuando instalamos Anaconda. Y la idea es instalar Anaconda, porque si lo instalamos con pip, porque si tenemos Anaconda ¿cómo se llama? En nuestro PC local, si lo instalamos con pip, no necesariamente lo va a tomar. Sí va a quedar instalado, pero no lo va a tomar el Jupyter nuestro Anaconda. ¿Por qué? Porque Anaconda lo guarda en su carpeta de package. Entonces, claro, si lo instalamos con pip, lo va a guardar en la carpeta de Python y lo vamos a tener que mover a la carpeta Anaconda. Entonces, con esta instalación, ya tienes Panda. Y lo mismo con los demás, con NumPy. Por ejemplo, acá, si yo quiero instalar algo, por ejemplo, NumPy. Y acá buscamos siempre cómo instalarlo. Porque algunas veces Anaconda, por ejemplo, acá recomienda forzarlo. ¿Ven? Si usted va acá a este caso, acá recomienda Conda Force, que acá dice que lo fuerces. ¿Por qué? Porque algunas componentes Anaconda necesita que las fuerces, no se instalan solas. Entonces, cuando las fuerzas se instalan. Entonces, Anaconda hay que preguntarle,
lo que recomiendo yo es preguntarle la mayoría de las cosas, ¿ya? Pero siempre es el comando conda install. O la otra que puede ser conda force install, que ahí estamos forzando. Eso es para lo local. Ahora, ya tenemos instalado todo, trabajamos con las palabras reservadas e import. Importamos Panda, importamos NumPy, bueno, acá importamos Seymour y Cufflinks, que eso lo voy a mostrar al final, que cuando veamos los gráficos, que ya lo tengo acá, pero cuando veamos los gráficos es un gráfico dinámico, que es bastante entretenido. Entonces, ¿qué es lo que vimos en las PPT? La componente mat. Entonces, ¿qué hace mat? Aquí, ¿qué hace el MT1? Saca el mínimo. Min, el máximo, 25. El POU 2 elevado a 4, 16. La raíz cuadrada de 2 elevado a 4, 4. El logaritmo de 2 elevado a 4. Acuérdense, en POU. Aquí era para hacerlo más entretenido. El logaritmo en base 2, 4. ¿Ya? Entonces, la que nosotros queramos, la podemos colocar acá. Las mismas de la PPT, las mismas que están en el módulo 1, digamos, la lectura, las colocamos acá y las probamos. Que eso es importante. Si tienen dudas, las probamos. Pueden ser que en alguna hay un error y lo corregimos. O en las clases o en el foro me preguntan, profesor, ¿sabe que no me resulta esta? Esta no me resultó. Bueno, entonces en el foro yo responderé, mira, no, es que tiene un error acá y hay que cambiar esta sintaxis. Pero para eso, para el código hay que probarlo. Miren, por ejemplo, acá está time, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, si veamos, hoy día estamos a 6 de junio del 24. Veamos qué es lo que hace time con eso. Me crea una estructura de fecha, donde me dice que el año 2024, el mes es 6 y el día es 6. Y como no le puse hora y acá tampoco le puse hora, entonces la hora es 00, el segundo es 0, ¿ya? Pero esta me crea la estructura. Ahora, si quiero solamente mostrar la hora, ¿ya? Solamente mostrar las horas y el día, puedo de la componente time, from time, de time, importar gmtime, str time, local time. Veamos qué hace esto ahora. Jueves 6 de junio de 2024 y la hora. Y más los milisegundos. Bueno, acá es 0000, que es el gate time. ¿Sí? Entonces, esto traduce en este formato lo que trae el gmtime. ¿Ya? Entonces acá tenemos año, día, o sea, tenemos acá el día como tal, el A, que es el día en palabras. Tenemos el día, tenemos el mes, tenemos el año. La hora, minutos, segundos. Y si lo cambiamos, obviamente va a cambiar la hora, minutos, segundos. Y si bien acá en este momento son las 10, allá son las 2, pero esta hora lo da ¿cómo se llama? Del GMT 00, del meridiano Greenwich. ¿Ya? Porque está allá. Ahora, si me dicen, no, es que yo para serie de tiempo necesito la hora exactamente la hora chilena. Perfecto, acá la podemos setear. Podemos setear la hora chilena también.
el local time. Y aquí esperamos, ¿ves? Time sleep, espera 10 segundos. Miren cómo espera en el time sleep, ¿ves? Listo. Espera para algo, pero ya lo... Y aquí, qué es lo que estoy imprimiendo? El local time, pero solamente el día. 6, ¿ya? Aquí también puedo imprimir el mes, el año, etcétera. Ahí se los dejo a ustedes para que prueben. Y aquí quiero transformar el local time como nosotros queremos, como normalmente tenemos los horarios, ¿ya? Pero para transformar, porque esto va a ser inentendible, ¿ya? Por ejemplo, si quiero el local time acá, me va a traer algo muy extraño. ¿M? Me va a traer la estructura, ¿ya? Entonces no me sirve la estructura para trabajar. A mí lo que me sirve es, digamos, algo de este estilo, ¿cierto? Bueno, aquí lo dejamos en TMDay para que... Ah, perdón. Lo dejamos en TMDay para que realmente nos dé el día como tal, el número de días. Y aquí le espero 10 segundos. Ya que le esperé mucho. Pero bueno. Y de esta forma yo transformo el local time en la hora como la quiero y la puedo trabajar. Y la puedo trabajar. ¿M? Bueno, y ni siquiera puedo poner AM acá. Debería estar así. 14:50 porque ahí está en 24 horas. Entonces, así puedo trabajar después en las distintas variables la hora. Entonces, eso me sirve para sacar la hora. Por ejemplo, si una variable viene en time de un data frame, yo puedo transformarlo a un string y trabajarlo de esta forma. Y ahora veamos la random. La random, como tal, esta componente random me sirve, pero más que nada es para prueba. Ojo con las componentes random. Las componentes random se usan para quizás también evaluar random, o sea, que no dependa de mí o de algún proceso de la evaluación, sino que dependa directamente de un random, de un número aleatorio. O también para probar, por ejemplo, modelos dummy. Entonces creo una matriz o creo datos random para saber que el modelo dummy se ajusta a lo que yo estoy esperando y después ejecutarlo con el modelo real o con el dataset real. Pero sirve mucho académicamente el random para sacar cosas. Por ejemplo, el random int, ¿ves? Entre 3 y 7, queda la pregunta, entre x y la componente obviamente es import random, y le pongo como rd, para no ponerle random, completo, le pongo rd. Pero si ejecutamos de nuevo, ahora me da el 7, porque es cualquier número aleatorio entre 3 y 7. No necesariamente, no necesariamente, digamos, un número aleatorio el mismo, ¿ya? Entonces, los invito también a probar los distintos códigos que hay en la PPT, así como también los distintos códigos que hay dentro de la materia. Entonces los probamos acá y si alguno está fallando por alguna cosa, puede ser algún paréntesis, alguna coma o, o hubo un error, digamos, en la escritura, ningún problema, lo tratamos de corregir y si no lo podemos corregir en el foro o en las clases sincrónicas, profesor, mire, yo intenté probar esto y no me funcionó. Es importante hacerlo, ¿por qué? Porque la forma en que uno aprende mejor programación es ejecutando, más que leyendo. Entonces la idea es que pongamos a ejecutar y veamos lo que pasa. Pero yo puedo decir lo que puede pasar, pero a lo mejor me dicen, no, no, profesor, esto no pasaba. ¿Puede ser? ¿Sí?
Bien, sigamos. ¿Alguna actividad práctica? ¿Cuáles son algunas de las características de Python? Código interpretado, pregunta para ustedes. Sistema dinámico, administración automática de memoria. Recuerden, esto es la materia que empezamos. Miren, las tres. Muy bien, muy bien. Python tiene todo esto. Código interpretado en un sistema dinámico que se puede acomodar y tiene la administración automática de memoria. Que eso es muy importante. No tiene compilador y automáticamente va a la localidad de memoria. ¿Ya? Continuamos. La segunda parte, introducción a NumPy. Introducción a NumPy. Esta es la figura del NumPy. ¿Eh? NumPy es un módulo de Python, una componente, digamos, que agrega soporte para arreglos, para vectores y matrices, y multidimensionales, de una, dos y tres dimensiones. Está escrito en C. Internamente está escrito en C, por lo, por lo que proporciona muy buena velocidad. Por ejemplo, en NumPy se usa mucho para ingresar los datos a redes neuronales, que es un poquito más avanzado que el Machine Learning, y ya hablamos del Deep Learning, pero para ingresar los datos a redes neuronales se usa mucho los arreglos de NumPy. Para los Machine Learning se usa más los data frames, que es más fácil de manejar. Incluye funciones para operaciones de muchos tipos: matemáticas, de lógica, de ordenación, de estadística, de entrada y salida, para leer y escribir ficheros. Pero ojo que estos son arreglos de dimensiones y además son numéricos. El objeto n de array o array es el tipo de datos más importante en NumPy. Y la librería NumPy acá se las dejo para que ustedes puedan ver dónde, dónde pueden ir y ver todas las propiedades que tiene NumPy. ¿Mm? Bueno, y aquí puede ser un array de una dimensión, de dos dimensiones donde el shape es 2,3, y de tres dimensiones, que puede ser 4,3,2. ¿Sí? Aquí se explica muy claro cuáles son los shapes de cada uno. Shape significa el tamaño, digamos, tamaño de la figura. Acá nosotros vamos a usar array de 1D y 2D. Esto se usa mucho, los arrays de tres dimensiones se usan mucho para imágenes. Ya que ahí las imágenes cuentan con tres vectores, digamos, de color, los RGB. Y ahí ya genera la tercera dimensión. Bueno, acá también podemos generar la tercera dimensión cuando tenemos un vector como este y le agregamos el tiempo. También podría ser una tercera dimensión. Pero en este caso no vamos a ver, no vamos a entrar tan profundo en el tema. Bueno, los tipos de datos: booleano, true o false, verdadero o falso, 1, 0. Numéricos, entero. Numéricos punto flotante, que es el número decimal. Numéricos complejos, cadena de caracteres. También puede tener cadena de caracteres los strings. Arreglos. Bueno, aquí en un país cero le coloco la dimensión y creo un arreglo de tamaño y dimensión, se le asigna el valor cero a todo el tamaño y la dimensión. Uno, lo mismo que este, pero acá se le asigna unos. By full dimensión valor crea un arreglo de tamaño y dimensión y se le asigna a cada elemento el valor. A cada elemento se le asigna este valor. Lo mismo. Y el NumPy random dimensión crea un arreglo de tamaño y dimensión y se le asigna a cada elemento el valor random. Ya. Como les digo, estos random, si bien académicamente son interesantes para sacar datos y para trabajar con ellos,
En temas profesionales el random no es tan interesante, a menos que sea tiempo, quizás. Ahí por la serie de tiempo, quizás podemos dar un random para trabajar con una serie, digamos, y para evaluarla. Más arreglos, aritmética de arreglos. Los arreglos permiten operaciones aritméticas como las más comunes, por ejemplo, multiplicación, suma y resta de matrices, y división de matrices también. Valor absoluto corresponde al valor positivo de los elementos del arreglo, que es abs o absolute del arreglo. Funciones trigonométricas, está el seno, coseno, la tangente. También exponentes y logaritmos. La exponencial se usa con función power, base, exponente. Por otro lado, nos encontramos con la función logarítmica. Aquí, ¿se acuerdan que era POW en lo que vimos recién, el mat? Ahora es power. No se confundan. En mat es POW y acá en NumPy NP es power. Para el logaritmo se usa la función log x para la base 1, log 2 para la base 2, log 10 para la base 10 y así sucesivamente. Agregaciones. Mínimo, máximo, mediana. Entrega el valor mínimo, entrega el valor máximo, entrega la mediana del arreglo ordenado de menor a mayor. La mediana es el punto intermedio, recuerden. No es la media, no es el promedio. La mediana es el punto intermedio. Y tenemos más arreglos. Valor absoluto, funciones trigonométricas. Bueno, esto es lo mismo. Agregaciones. Y como siempre, importante lo que les digo, les puedo decir muchas cosas por la PPT, pero de código, estamos hablando de código. Los conceptos es importante que lo aprendan por la PPT y por las clases. Pero el código tenemos que ir a Colab, en este caso. Tenemos que ir a probarlo. Bueno, ya sabemos que para NumPy tenemos que hacer la importación, perdón, tenemos que hacer la importación de NumPy NP, ¿cierto? Import NumPy como NP. ¿Para qué hacemos las NP? Para que nosotros más abajo usemos NP nomás. No usemos NumPy completo, ¿sí? Entonces usamos NP punto la función de NumPy que queremos trabajar. Entonces acá podemos crear matrices de ejemplo. Aquí creamos dos matrices. La matriz A con estos números y la matriz B con estos números. Esta matriz finalmente son de 3 por 3, ¿sí? En 3 filas, 3 columnas, ¿sí? Es una matriz de 3 por 3. ¿Cómo accedemos a cada elemento de la matriz? Por ejemplo, si queremos el 0, 0, el 0, 0 del A me debería dar el 1. Y el 1, 1 del B, el 1, 1 del B debería darme el 5, ¿no? El 1 y el 5. Acuérdense que esto parte 0, 1, 2. 0, 1, 2. ¿Sí? Y el shape, digamos, la función shape te dice cuál es el tamaño de la matriz, las dimensiones. Y ahí te dice 3 por 3. Por eso se ocupa la función shape de NumPy, de la matriz. Suma de matrices. Sumamos A más B. Simple. Y aquí da todo 10. 8 más 2, 10. 7 más 3, 10. 10, 10, 10, 10. Creamos una matriz de ceros de dimensiones 3 por 3 y creamos una matriz de 1 de dimensiones 3 por 3, pero con el tipo de datos entero. Podemos ponerle float, pero finalmente este tipo de datos, como es una, se va a poner uno igual. ¿Ya? ¿Ven? Aquí queda un puro cero, una matriz de 0, y aquí creamos una matriz de 1 de 3 por 3. Esta es importante. Multiplicación de matrices. Multiplicamos la matriz, pero hay dos tipos de multiplicaciones. Bueno, acá la transpusimos, digamos, ¿eh? Pero aquí hay dos tipos de multiplicaciones. El dot, np dot, que es A por B, que si nos fijamos,
A por B nos da más grande, nos da 30. Entonces, ¿se acuerdan de la multiplicación matemática de matrices que es este por este más este por este más este por este, ¿cierto? O sea, toda la fila por toda la columna. Así se va multiplicando matemáticamente. Entonces, por eso da grande. En cambio, el multiply es una multiplicación elemento por elemento, ¿ya? Que se llama element wise. Element wise. Entonces, ¿qué quiero decir? Esta es la que sirve más, porque generalmente tenemos dos matrices. Una matriz, por ejemplo, si estamos trabajando con impuestos, tenemos una matriz de el valor neto, y una matriz de impuestos. Entonces multiplicamos el valor por el impuesto, o sea, dato por dato, más que una matriz matemática que multiplica toda la fila por toda la columna. O sea, el dato por toda la columna, digamos. ¿Ya? Es el dato por toda la columna. Entonces, ahí me dio 9. ¿Por qué? Porque multiplicó el uno por el mismo uno. El 2 por el 8. Debería darme 16 al lado. ¿Ven? Me dio 16. Y así sucesivamente. Entonces, el dot, el numpy.dot, es la multiplicación matemática de matrices. Y el numpy.multiply es el element wise, es elemento a elemento. Bien. Y la transpose es la traspuesta. Y aquí yo transpuse A, que A, si lo vamos a ver arriba, es 1, 2, 3. Entonces la fila debería quedar 1, 2, 3, ¿cierto? 1, 2, 3. Cambia las filas por la columna. Eso es lo que hace la traspuesta. Acá más operaciones con el array. Por ejemplo, creamos un arreglo, no una matriz, un arreglo. Sacamos el mínimo, sacamos el máximo, la sustracción entre el máximo menos el mínimo, la división entre el máximo menos el mínimo y la multiplicación del máximo menos por el mínimo. Aquí podemos hacer varias operaciones, sustracción, división, o sea, resta, división y multiplicación, el máximo por el mínimo. Y sacamos máximo y mínimo acá. Son otras funciones que también son interesantes. Esto es importante porque en algún momento lo van a ver en una API. El tipo de datos Unicode. Cuando nosotros creamos una matriz así nomás, pero con string, queda este tipo de datos, Unicode. Pero este tipo de datos no nos sirve para trabajar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es transformar este tipo de datos a un tipo de datos que sirva para trabajar. Entonces, para trabajar los datos, string, el dato es object, es tipo object. Entonces, ¿cómo le decimos? B2, que es el vector, punto asDiv object. Y lo colocamos en B3. O sea, le colocamos a B3, digamos, y B3 entonces es para no sacar el B2, para poder verlo antes, digamos, si queremos verlo más adelante. Entonces aquí te transforma todo esto a tipo object. Y con esto ya lo podemos trabajar como string. Y después lo podemos cambiar a numérico si es que necesitamos un machine learning. Y aquí hay más funciones de random. Por ejemplo, un random de una matriz 2 por 3. 2 por 3. Y aquí random, cualquier cosa. Un random int, pero con el menor 0 y el mayor número 19 de una matriz 2 por 4. ¿Ya? Un random, digamos una matriz 2 por 4. Y aquí el random run me da cualquiera. Me da float, si ustedes ven. Si quieren enteros, tienen que hacerlo random int. Y los enteros también los podemos limitar. Yo quiero enteros entre 0 y 19. O quiero enteros entre 0 y 10. ¿Sí? La matriz 2 por 4. Y me va a colocar enteros entre 0 y 10. El menor es 0, el mayor es 10.
No me voy a colocar más que eso. Entonces, con eso podemos crear varias matrices a nuestro gusto. Pero acá, si queremos un random, claro, aquí con exponente -1 nos puede crear números float bastante grandes. Y aquí también este trabajo con matrices, que son las funciones ndim, ¿ya? M1, que es la dimensión de M1, ndim son 2, que es la cantidad de filas. M1.size es 6. Size quiere decir todos los datos que tiene la matriz. Acá son 6. Acá serían 8. M2.shape. M2 es esta. El shape entonces 2, 4. Y M2. ¿Qué tipos son M2? Quiero saber el tipo que tiene la matriz M2. Entonces le hago la función de type. Y es int64. Bueno, y aquí puedo hacer más random int con tamaño 4. Aquí tengo un vector entre 0 y 5. Me puede dar cualquiera. El M5 también. Aquí me pueden dar cualquiera distinto. Son random. Y puedo concatenar. Con NumPy concatenate puedo concatenar M4 con M5. ¿Sí? Y puedo sacarlos todos. Perfecto. Ahí puedo hacer un split, una ranch. Que eso lo podemos revisar, digamos. Un reshape. Lo podemos revisar en la clase. ¿Mm? Entonces la idea es que todo lo que tengan aquí en la PPT y, el, y, en el, y en el curso lo puedan probar. Y acá tienen más cosas también. Sigamos. Entonces, actividad práctica. ¿Cuál es la librería que permite trabajar con arreglos? Aquí está fácil, porque no han visto HOS, no han visto Panda. Entonces, NumPy. Vamos a Pandas. Pandas me gusta mucho porque Pandas trabaja como Excel. Eso es lo bueno que tiene. Panda es un módulo de código abierto que proporciona estructuras de alto rendimiento y herramientas de análisis de datos en lenguaje de programación Python. Leer y escribir datos en diferentes formatos. Puede leer y escribir datos de estos formatos, sin problema. Seleccionar y filtrar de manera sencilla tablas de datos en función de posición y valores y etiquetas. Fusionar y unir datos. Transformar datos aplicando funciones tanto en global como por ventanas. Manipulación de series temporales. Hacer gráficas. El NumPy te hace gráficos también, biométricas. Librería. Acá pueden consultar todas las bondades que tiene Panda. Los tipos de datos. Series. Es una matriz unidimensional de datos indexados. Data frame, que es la estructura que, digamos que dio reconocimiento a Pandas. Es la matriz arreglo bidimensional etiquetada con columnas de tipo potencialmente diferentes. ¿Sí? Es que ahí lo que tiene es como Excel, tiene la cabecera y puede tener datos diferentes, string, puede tener datos numéricos, puede tener datos booleanos, todo en un mismo, como Excel. Índices. El objeto índices es una estructura interesante en sí misma y se puede considerar como una matriz inmutable o como un conjunto ordenado. Bien. Esto es lo famoso del data frame. ¿Ven? Que aquí están los nombres de las filas, nombres de las columnas. Como Excel, nombre, edad, grado, correo. Y la fila 1, 2, 3, 4. Y aquí pueden tener datos string, datos numéricos, string, string. ¿Ven? Pueden tener de todo, es como que estuviéramos trabajando con un Excel. Entonces, eso es lo bueno de la librería Pandas. Y por eso trae muchos beneficios. Porque los que están acostumbrados a trabajar con Excel, aquí es solamente programar. Y bueno, nuevamente vamos al código. Bueno, acá tenemos todavía muchas funciones de array, que en la clase más sincrónica lo podemos ver. La idea es que ustedes también lo revisen y los prueben, digamos, y la idea es que se acostumbren a la programación. Por ejemplo, este es Pandas. Acuérdense que Pandas es un import Pandas as PD.
como PD, para que usemos más PD para adelante, ¿sí? ¿De acuerdo? Tiene que ser así, import, ¿sí? Y ahora ejecutamos. Y aquí creamos una serie con el tipo de dato string, porque son string, ¿cierto? Creamos una serie. Creamos otra serie, pero aquí tenemos dos datos, ¿sí? Tenemos matemática un 6, economía un 4.5, programación un 8.5, mucho. Entonces, aquí vemos los tamaños, el size es 3, son 3, ¿sí? 3 datos. El índice, bueno, aquí hay un range índice de stop 5, step 1. Comienza en 0 el índice. Y el tipo de dato toma este tipo de dato porque esta piensa que es como la cabecera. Entonces toma este tipo de dato porque es un float, float 64. ¿Mm? Miren, acá tenemos varios datos, nombre, edad, grado y correo, lo mismo que estaba acá. Pero aquí podemos crear un data frame, pd.dataframeDatos, ¿ya? Y miren el data frame. Tenemos nombre, las cabeceras, edad, grado, correo. Y aquí los nombres, aquí las filas, la edad, ven que combinamos datos tanto de string como datos numéricos. Y ahí creamos un data frame. Así, pd.dataframe. Así se crea. Y le pasamos todos estos datos. Importante que tengamos la cabecera, dos puntos, los datos que queremos, ¿eh? Y aquí podemos acceder a varias cosas. Por ejemplo, como es df1, podemos acceder al nombre. Y el nombre nos va a traer todos los nombres. Df1, 2, 2.2. Nos va a traer los dos primeros, María y Luis. List, una lista de df1.item o ítem, ¿ya? Bueno, aquí nos trae un María, Luis, Carmen, Antonio. Nos sale como la lista, ¿ya? Las claves. Bueno, aquí cada uno nos trae la lista. Nos trae la lista de este, la lista de este, lista de cada uno de los, ¿cómo se llama? De las columnas, ¿ya? Después las claves. Nombre, edad, grado, correo. Esos son los índices, las keys. Y después queremos hacer una combinatoria. El df1 donde edad sea mayor que 18 y edad sea menor que 22. Y mayor que 18 y menor que 22 son Carmen y Antonio. O sea, nos debería mostrar Carmen y Antonio. Ah, no, mayor igual que 18, ¿cierto? Le puse mayor igual que 18. Mayor igual que 18, sí. Entonces nos muestra María, Carmen y Antonio. Y no nos muestra la persona que tiene 22 años que es Luis. Así también se puede segmentar este dataframe. Ahora, si le queremos agregar un teléfono, solamente ponemos df1 teléfono. Y ahí le agregamos una columna más, la columna teléfono. Si queremos insertar la columna apellido en el segundo, en el nivel 2, en la locación 2, y el valor puede ser Pérez, González, Miranda, Corrales, hacia abajo, le insertamos de esta forma. Insertamos apellido. Si queremos borrar teléfono, veamos, hacemos df1.drop, teléfono, axis 1 y in place true. ¿Qué quiere decir? En este, justamente, en el lugar de df1, porque podemos poner df2 igual df1.drop sin in place. Y axis 1 porque estamos borrando una columna. Axis 0 son las filas. ¿Ves? Y borramos teléfono. Si queremos transponerlo para algo que no necesitemos, queremos transponerlo, lo transponemos. Las filas ahora son nombre, edad, apellido y las columnas son 0, 1, 2.
Si queremos multiplicar las edades por 2, si queremos transformar las edades, pero transformarlas sumándole 2 a cada edad, lo podemos hacer con la función lambda, que esa función lambda es como una función dummy que hace como un for, que para todos los x, o sea, para todas las edades, le va sumando 2 a cada uno. ¿Mm? Es como que hace un ciclo implícito. Por ejemplo, si queremos la edad y queremos aplicarle la edad más 5, la podemos aplicar de esta forma. ¿Mm? Porque de esta forma solamente la vemos. Pero si queremos aplicarla, tenemos que hacerle aplicación, apply, lambda x más 5. ¿Eh? Y ahí finalmente lo aplicamos al data frame. Y aquí podemos hacer un random de data frame por las columnas A, B y C. Y podemos crear un data frame random. Y bueno, y aquí esto lo podemos ver en clase. Aquí podemos leer un CSV. pd.readCSV. Aquí leemos un CSV y vemos cuál es la separación, digamos, y la decimal, el decimal que aquí es coma. Entonces aquí podemos cargar un CSV. No necesariamente de una URL, también lo podemos cargar desde nuestro equipo local. Entonces ahí se carga y le ponemos df3.here y ahí nos muestra los 5 primeros. ¿Mm? Si quieren le ponemos here 7 y te va a mostrar los 7. ¿Ya? Ahí dependiendo de lo que uno quiera. Y ahí podemos cargar, digamos, un set de datos para trabajar con él. Bueno, acá hay más detalles del data frame, pero como les digo siempre, la idea es que ustedes puedan probar lo que está tanto acá como lo que está tanto en la documentación del curso y puedan traerlo a código. Porque eso es lo importante, que el código se pruebe, ¿ya? Porque si no, vamos a ver lo que dice la historia. Ah, esto sí carga un CSV, pero a lo mejor no viene con esto. Entonces, ¿qué pasa? Uy, me cargó mal. O no me carga. Bueno, es que tienes que mirar el CSV y tienes que ver la separación que tiene. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, yo les recomiendo a todos que todos los códigos que estén los empiecen a probar. ¿Ya? En este colado. Y si hay alguna duda de algún tema, lo podemos conversar. Digamos, ¿qué es un data frame? Ah, una estructura fundamental de NumPy. ¿Estructura fundamental de Pandas o una estructura Excel? ¿Eh? Yo creo que ya todos saben que es una estructura fundamental de Pandas, que hemos visto. ¿Qué es lo que tiene Pandas? Es lo que nos dio Pandas. Bueno, y ya hemos mostrado el código, hemos visto las estructuras principales, digamos, de Python. Hay otras estructuras, obviamente, pero como les digo, por favor, prueben. Por favor, todos los códigos que están acá, esta, ¿cómo se llama? Este Jupyter Notebook, este notebook también se los voy a compartir, lo voy a dejar para que lo compartan. Entonces ustedes lo cargan y van probando. Y ahí mismo también prueben lo que está en la documentación, que hay más cosas también. O sea, acá hay más cosas que la documentación, pero hay algunas cosas que yo no las coloqué. Entonces las sacan y las prueban. ¿Ya? Por favor, la programación se aprende probando. Hemos revisado el lenguaje Python y cómo poder programar online y en el PC local. Recuerden que online en Colab y en el PC local es si quieren instalar Anaconda. Pero ahí vuelvo a repetir, depende de su procesamiento que tan bien o mal ande. Hemos realizado la conexión a Google Colab para realizar los primeros códigos, que hemos explicado varios, pero también es importante que los hagan ustedes. Se ha explicado la componente NumPy y se han realizado ejemplos en Colab con la componente NumPy, como crear arreglos, multiplicar arreglos,
y vimos lo importante del element wise, que en realidad se multiplica no matemáticamente, sino elemento por elemento. Se ha explicado la componente Panda y se han realizado ejemplos en Colab con Panda. Ya, que ahí realizamos ejemplos en DataFrame y operaciones con el mismo. Conclusiones. En nuestra clase hemos revisado algunas estructuras de programación de Python, que creo que son una de las más importantes, como NumPy y Panda, que nos van a servir para explorar, transformar y limpiar datos. Que Panda después vamos a ver que con Panda se puede graficar. Con NumPy se puede limpiar los datos, se pueden encontrar duplicados, ¿ya? Se pueden encontrar datos nulos, se pueden reemplazar. Bueno, ahí el reemplazo de datos puede ser por la media, que también acá existe la media para pandas y para NumPy. Puede calcular la media de un arreglo o la media de una columna de un data frame y reemplazar el valor que está vacío por la media. Eso lo puede hacer. Pero también hay modelos que se pueden reemplazar. Por ejemplo, el Simple Imputer, que ahí vamos a ver cómo imputar por la forma simple, por skitlearn, ¿ya? Y también cómo imputar, digamos, se puede imputar por un modelo propio. También pueden hacerlo. Entonces es importante, digamos, esto es lo primero, pero siempre la imputación va a quedar dentro de un data frame o un array. Más vamos a trabajar con data frame que va a ser más cómodo para todos. En este caso, porque es el inicio de Machine Learning, digamos, entonces el data frame va a ser importante. El NumPy es importante, pero va un poquito más allá. Va cuando va Deep Learning, ahí necesitamos muchos arrays. Y array numérico. Ojo, porque después los strings hay que transformarlos a numéricos también. Más hemos logrado programar en Google Colab, plataforma de colaboración gratuita que nos permite ejecutar código en la nube, que es la recomendación. Dado que tenemos código en la nube, no tenemos código en nuestro equipo y no dependemos de la velocidad de nuestro equipo. Y bueno, eso sería todo en la clase de hoy. Por favor, los animo a que los códigos que tengan, tanto en esta PPT como en el curso, sean probados en Colab. Recuerden que vamos a Colab, Research, etcétera. Podemos ir rápidamente acá a Colab, researchgoogle.com y esto le podemos cancelar, podemos poner archivo nuevo y va a crear algo nuevo. Nos va a crear un nuevo. Bueno, aquí yo tengo un problema con el cuaderno de Drive porque ya no tengo espacio en Drive, ¿ya? Pero acá les va a crear algo nuevo. Y entonces nuevo vamos a poder importar todas las librerías necesarias y vamos a poder empezar a trabajar con todo esto, ¿ya? Y en Colab pueden empezar a trabajar de inmediato. No es necesario esperar, por ejemplo, a instalar la componente Panda en su equipo, la NumPy. Bueno, si instalan Anaconda, estas dos las van a tener. Pero, por ejemplo, si queremos una librería como Seaborn, Seaborn normalmente para graficar no está, así que la van a tener que instalar con conda install Seaborn o conda for install Seaborn, ¿ya? Pero acá está. Entonces importamos y empezamos a probar los códigos. Los animo a que prueben los códigos, tanto que están en la PPT, estos mismos que están acá los ejecuten de nuevo. Los varíen, por ejemplo, acá le pongo a 3, listo. A ver qué sale. Ah, sí, me salió. Sí, me salió este es el MT4. ¿Me salió cuánto? Me salió 2,8, porque es la raíz cuadrada. ¿Sí? Y ahí veamos, oh, ¿qué está haciendo? El MT3 a 6, ya no va a ser 16, va a ser 64, ¿eh? Entonces vamos probando tanto esto como lo que está en la materia. Y también llegamos hasta esta parte que es el data frame, que es la carga del data frame. Y ahí tenemos, por ejemplo, dataframe.info, que sabe toda la información del dataframe.
Describe, que eso lo vamos a ver en las próximas clases, y ahí algún trabajo, alguna agrupación con el data frame, etcétera. Y eso también los insto a probar lo que está acá y lo que está en la materia. ¿Sí? Bueno, y recuerden, de esta forma se aprende a trabajar con el código. Además van a tener mucho código para consultar para hacer las APIs, por ejemplo. Pero como les digo, a programar se aprende ejecutando código. Es la forma. Bueno, les agradezco mucho su atención. Que estén muy bien. Muchas gracias. Espero que hayan aprendido por lo menos las principales componentes de Python. Y cualquier duda, consulta, están los foros y también podemos en la próxima clase sincrónica sacar todas las dudas que hayan tenido. Pero por favor, prueben antes de generar la duda. Ahora, cualquier duda es válida. No se limiten. Muchas gracias y hasta luego. Hasta la próxima sesión. Que estén muy bien.